Para comprender la comunicación alternativa debemos remitirnos a su origen, el cual se ubica en el contexto histórico, político y social entre los años 70 y 80. Pero recordemos primero que luego de la Segunda Guerra Mundial se inicia un periodo de reconstrucción tras la gran devastación que causó esta gran confrontación. Hagamos memoria sobre la época de la posguerra, cuando el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque del este oriental comunista liderado por la Unión Soviética experimentaron un enfrentamiento político, militar, económico, deportivo y científico, pero sin que se llegara a concretar acciones directas, por lo que se denominó la Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Eventualmente, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado, sobre todo en América Latina. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados, pues las dos superpotencias deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Lo anterior y el modelo de producción de libre mercado generan una creciente necesidad de información y publicidad, lo cual aumenta de manera exponencial nuevas audiencias con grandes expectativas de consumo para el creciente comercio mundial. El gran desarrollo tecnológico potencia la comunicación de masa como instrumento que facilitó expandir un nuevo modelo de vida que privilegiaba el individualismo sobre los valores colectivos y la noción de progreso basada en el tener. Investigadores de comunicación criticaron la interdependencia que se estableció entre las instituciones que detentaban el poder con los medios de comunicación. De esta manera se prenden alertas sobre los medios como instrumento en términos de la hegemonía cultural de Gramsci, como dominio e imposición del sistema de valores, creencias y ideologías a través de sus mensajes. Clemencia Rodríguez, en su artículo Medios alternativos a medios ciudadanos, trayectoria teórica, dice que a finales de esa misma década de los 80, representantes de países del tercer mundo expusieron ante la UNESCO y las Naciones Unidas un panorama de inequidades respecto a las comunicaciones a nivel global. Protestaban por una situación en la que el flujo de la información y la comunicación de los países del primer mundo hacia los del tercero era muchísimo más pronunciado que viceversa, y la infraestructura en comunicaciones en estas últimas naciones era notoriamente inferior. Rodríguez asegura que en consecuencia la UNESCO encargó la redacción de lo que en 1980 se conoció como el Informe MacBride, documento que fue traducido a muchos idiomas y ampliamente distribuido y discutido a lo largo y ancho del planeta. El informe demostró que la mayor parte del tráfico mediático global estaba controlado por unas pocas corporaciones transnacionales de medios de comunicación en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. El informe MacBride también reveló que las comunicaciones en sentido horizontal, es decir, sur global a sur global, eran prácticamente entre las soluciones que propusieron quienes luchaban por unas prácticas de comunicación más democráticas. Se incluían cambios en las políticas nacionales de comunicación, iniciativas relativas a la información, como por ejemplo la creación de agencias de prensa del sur para el sur y un código de ética para los medios de comunicación de masas. Sin embargo, asegura Rodríguez que 20 años más tarde era claro que el NOMIC jamás llegó a concretarse, en parte debido a la hostilidad manifiesta de las grandes corporaciones, hostilidad que se canalizó a través de los gobiernos británico y estadounidense, quienes en efecto se retiraron de la UNESCO durante 2 décadas con el objeto de castigar a la organización por su iniciativa. El fracaso de NOMIC dio origen a una forma de repensar la democratización de los medios desde una perspectiva de base más cercana a la gente y a las comunidades tercermundistas que a las agencias de prensa, los grandes medios y las políticas nacionales de información. Esta nueva perspectiva visualiza a los movimientos sociales y las organizaciones de base con sus propios medios de comunicación alternativos como los nuevos actores claves en el proceso de democratización de las comunicaciones. Para Rosa María Alfaro, en los 70 y los 80, la comunicación alternativa, entendida como la otra, llamada popular, educativa o comunitaria, tuvo su auge en Latinoamérica, comprometida con los movimientos sociales y la crítica frente a la sociedad imperante. Se conoció muy de cerca el mundo popular y su importancia en la sociedad, y la apuesta por una organización popular y democrática articulada llenó y hasta suplió las utopías políticas de ese entonces. Los actores de sectores pobres se convirtieron en protagonistas y desde allí se les percibía como nuevos y auténticos gestores del cambio social. Alfaro advierte que evidentemente el contexto real de la sociedad muy complejizado y de sus nociones de transformación cambiaron notablemente.
La propuesta clasista desde la que se actuaba o que alimentó estas experiencias quedó trunca en la caída del socialismo, restándole sustento. Los actores de la sociedad dejaron de percibirse como sujetos contradictorios u opuestos. Los límites de lo popular se oscurecieron. A la par siguieron emergiendo procesos más amplios de globalización y la tendencia económica hegemónica, por lo menos en el discurso, busca en primer lugar una integración social y no precisamente una oposición radical. Asistimos así a una época donde los sujetos son constreñidos a una gran reflexividad, replegándose hacia sí mismos y al proyecto propio en medio de un proceso de desterritorialización sin fronteras y de hibridación de las culturas. Todo lo cual nos convoca a pensar en la búsqueda de nuevas utopías comunicacionales que deben orientar nuestro trabajo y es compromiso con la sociedad.